Bienvenido a Gres Latino, donde somos familia en Cristo unidos. Pablo utiliza en el libro de Efesios, en el capítulo 4, lo que vamos a estudiar en esta mañana, es la palabra ira. Y quiero comenzar haciendo una pregunta, pero también a la misma vez haciendo una declaración. La pregunta para cada uno de nosotros es la siguiente: ¿alguna vez has tenido ira? Have you ever felt anger? ¿Alguna vez? Es más, levanten la mano si alguna vez has sentido ira. Y si no todo el mundo la levanta, yo voy a sentir ira porque sé que todos hemos sentido ira. Amén. Pero aquí está la declaración que Dios ha puesto en mi corazón. Dios tiene la respuesta para nuestra ira. Déjeme decir eso nuevamente. Dios tiene la respuesta para nuestra ira. Dios tiene la respuesta para tu ira, para su ira, para su ira. Y vamos a ver cómo es que Dios tiene esa respuesta. Para aquellos que son parte de Grace Latino saben que una de las cosas que para mí llenan mi corazón es que estudiemos la palabra de Dios. Amén. Pero también salgamos de aquí con pasos prácticos de cómo podemos ponerla en práctica. Porque Dios nos llama a que seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores de ella. Porque ¿cómo vamos a ser transformados si no dejamos que la palabra obre en nosotros y obre a través de nosotros? Alguien dice amén. Hoy, como ya dije, vamos a continuar el estudio del libro de Efesios. Ayer hablaba con un pastor amigo y estaba hablando sobre el hecho de que hace mucho tiempo atrás Dios puso en mi corazón de que deberíamos, como iglesia, tomar los libros de la Biblia y predicar sobre ellos versículos por versículo. Y digo años atrás, pero el enemigo, y se lo voy a achacar al enemigo, me dijo: pero David, eso va a ser bien aburrido. Las personas los domingos no se van a sentar, hay que traer temas que sean prudentes a lo que ellos están pasando, lo que está la vida diaria. Y ahí el Espíritu Santo me dijo: no, mijito, no. No se trata de entretenimiento, amén. Se trata de la palabra de Dios. Se trata de que cada uno de nosotros podamos entender la palabra de Dios para así poder ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en el que no conocemos, ni podemos conocer al que no buscamos. Y si lo buscamos, la palabra dice que lo vamos a hallar. Y cuando lo hallamos, lo vamos a hallar a través de su palabra. Y cuando entendemos su palabra y la ponemos en práctica, ¡wow! Nuestras vidas serán cambiadas. Nuestras vidas serán transformadas. Y por eso es que he sentido de que debemos estudiar estos libros. Y para mí, no sé ustedes, pero para mí ha sido tremendo. Empezamos con Colosenses, ya estamos casi 2/3 partes de Efesios, y le anticipo que hemos estado hablando, el pastor Dani y yo, de que quizás lo próximo que hagamos es que nos metamos de lleno, de cabeza, Evelyn, en el libro a los Romanos. Y yo sé que eso va a ser tremendo, amén. Así que prepárense. Pero vamos a lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Estoy bien emocionado porque cada vez que estudio las Escrituras y estudio lo que Dios nos dice en su palabra a través de nuestro hermano Pablo, yo digo, wow, me doy cuenta lo mucho que nos falta. Tengo que ser honesto, lo mucho que nos falta, pero también me doy cuenta lo mucho que ya hemos caminado. Amén. Así que vamos a comenzar donde comenzamos hace un par de semanas atrás, cuando empezamos estudiando el capítulo 4 de Efesios. Comenzamos, yo sé que this is going to be a shock for some of you. Va a ser, ¿cómo se dice? Te va a asombrar que comenzamos en el versículo 1. 4, versículo 1. Y la palabra dice: por eso yo, y esto es Pablo hablando,
Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego, me encanta eso, les ruego. ¿Cuántos aquí son padres? ¿Eh? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que rogarle a nuestros hijos por algo? Y aquí, a través del apóstol Pablo, vemos lo que Dios nos quiere decir. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Wow. ¿Saben qué? Si no fuera que es que a mí me pagan por hora, ahí podríamos terminar. Porque ahí lo dice todo. Dios nos llama a que vivamos según lo que Él nos dice en su palabra, según el llamamiento que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Aquí Pablo nos insta a vivir una vida digna de ese llamado, digna de ese llamamiento que hemos recibido, y en palabras más sencillas nos llama a que vivamos una vida cristiana. Todos debemos entender que la vida cristiana, porque eso es fácil decir, vive una vida cristiana, pero ¿qué es la vida cristiana? Es caminar con Jesucristo. El domingo pasado hablamos bastante sobre eso. ¿Cómo es que podemos caminar con Jesucristo? Pero el vivir una vida cristiana es vivir una vida en un caminar espiritual con Jesús. Pero, alguien puede decir pero eso no es todo. Porque si fuera eso, that would be easy. Eso sería técnicamente sencillo. Leo y vivo. No. También es un caminar junto con otros cristianos en su iglesia. Es el cuerpo espiritual de Jesucristo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. ¿Y qué dice lo demás? Y a tu prójimo como a ti mismo. A veces habemos algunos cristianos que caminamos la vida cristiana espiritual con Jesús, pero queremos ser llaneros solitarios. Queremos vivir una vida cristiana solo. Se nos olvida lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y queremos vivir una vida. Yo soy cristiano. ¿No vas a la iglesia? No, pero yo soy cristiano. Pero ser cristiano conlleva caminar con Jesús y caminar uno con el otro en unión y en amor. Amén. A Dios le importa cómo usted camina en su camino. Porque hablamos mucho de caminar en Jesús, caminar con Jesús, caminar. A Dios le importa cómo usted camina. Usted no determina cómo usted camina, Dios lo determina. Cuando hablamos de caminar la vida cristiana, no somos nosotros los que determinamos cuál es la vida cristiana. Esa la determina Dios, ya la determinó y está en su palabra. Entonces nosotros tenemos que conocerla para aplicarla, para así poder caminarla, porque esto significa caminar con Cristo y caminar con el cuerpo de Cristo. Amén. Pero no es de eso que he venido a hablar en esta mañana. ¿Vieron la caricatura? Aunque él usó la palabra furia, porque a veces nuestra ira se convierte en furia. Para mí furia es un poquito más allá. Es como 2 o 3 niveles más. Pero a muchos de nosotros nos pasa eso. Y a veces nos hace pensar, porque somos cristianos, dimos nuestra vida al Señor Jesucristo, debemos y estamos tratando de vivir esa vida cristiana, caminamos con nuestros hermanos, nos rendimos cuenta unos con los otros, les rendimos cuenta a Dios, hacemos devocionales, algunos hasta ayunamos y hacemos, pero ¿qué sucede? Hay furia a veces en nuestra vida, hay ira, hay cosas que nos dan, y sé que tengo personas de diferentes países y trato de ser consciente de las palabras que utilizo, pero tengo que darle un disclaimer. Un disclaimer en español es un disclaimer. Yo nací y me crié en Nueva York, soy newyorrican, yo filtro todo a través de eso. Y
el español que hablo lo he aprendido leyendo la Biblia. A veces trato de decir las cosas en el mismo medio que pueda. Pero para mí ira es coraje. Y no sé si para todos saben que le da coraje. Y a veces me da coraje cuando las palabras no me salen como quiero que salgan. Pero todos pasamos por ira, pasamos por coraje, en distintos niveles, pero todos lo pasamos. Y de eso es que vamos a hablar hoy, porque tenemos que entender que como todos pasamos por eso, todos debemos prestar atención a lo que Dios dice acerca de nuestra ira. Amén. No lo que dice David. Yo simplemente soy un portavoz de lo que Dios ha escrito en su palabra. De aquí no salgan, David dijo que hicieran esto. No, Dios dijo. Dios dijo y lo dijo en su palabra. No es que me mandó un rayo hoy y yo vi algo nuevo. No, aquí está. Y de eso es que queremos enfocarnos. Así que quisiera que esta pequeña introducción la tuvieran en su mente mientras estudiamos y leemos la porción bíblica de hoy. ¿Dónde está? Está en el libro de Efesios capítulo 4 y vamos a enfocarnos en los versículos del 20 al 32. Parte de esta porción que vamos a leer hoy la estudiamos el domingo pasado. Amén. Pero la vamos a volver a repasar. Así que si pueden sacar su Biblia y todos vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 20 al 32. Si no tiene una Biblia con usted, hay Biblias al frente. Si la necesita, siéntase en libertad de llevársela a su casa. Si no, también todos los versículos que yo voy a utilizar van a estar en la pantalla. Y en esta mañana, primordialmente, estoy utilizando la Nueva Versión Internacional. Amén. Escuchemos qué nos dice Dios. Efesios 4, 20 al 32. Me encanta esta declaración que Pablo hace ahí mismo en el 20. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Punto y coma. Hacemos una pequeña pausa ahí. A la luz de esto, ¿qué nos dice Dios? Nos dice que debemos, cada uno de nosotros, en el versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, a la luz de lo que acabamos de escuchar, a luz de todo esto que Dios nos acaba de decir, ¿qué debemos hacer? Nos dice, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros ¿de qué? De un mismo cuerpo. Y el domingo pasado hablamos bastante de esto. Si se enojan, no pequen. No permita que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Hasta ahí llegamos el domingo pasado y hablamos bastante de estos versículos. Aquí vienen los que nos vamos a enfocar en la mañana de hoy. Versículo 29 nos dice, evita toda conversación obscena. Y a mí me encantan las instrucciones que Dios nos da, porque Él no nos deja a que adivinemos qué es lo que debemos hacer, Fanny. Él nos dice, no hagan esto, pero hagan esto otro. Dejen de hacer esto, pero comiencen de hacer esto otro. Y nos da lo que necesitamos. Nos dice, evita toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Wow. Yo no sé ustedes, pero cuando estuve estudiando esto esta semana, provocó en mí y sigue provocando en mí, ten cuidado.
Algunos de ustedes saben que yo no predico un mensaje antes de practicarlo aquí en esta plataforma, con este lugar vacío. A veces solamente el pastor Dani y yo, o mi esposa está aquí, pero normalmente soy yo. Y lo hago, ¿por qué? Por tratar de mantenerme en lo que Dios quiere que me mantenga. Y cuando estuve estudiando esto, lo que provocó en mí, ten cuidado. Practica en tu mente y en tu corazón las palabras que vas a decir, para que ellas sean de edificación y sean de bendición a aquellos que los escuchen. Versículo 30 dice, no agravien. Entonces, en la Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera del 60 dice, no contristéis. ¿Y de qué están hablando? Está hablando del Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura. Y aquí viene la palabra clave para hoy. Abandonen, ¿qué más? Ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicencia. Malicia. Más bien sean que bondadosos y compasivos unos con los otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Yo le pido a Dios que Él añada bendición a su palabra. En las escrituras de hoy, Pablo estaba hablando a quienes, a los cristianos. Me encanta porque esto a veces nosotros lo queremos torcer y decimos, esto es para el inconverso, para el impío, para el mundano. No, esto es para el cristiano, para aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y Pablo nos está hablando y un tema que aborda durante todo esto que hemos leído es esa palabra de solamente de 3 letras, la ira. De alguna manera, todos tenemos que enfrentar nuestra ira. Amén. Si no lo crees, si no me crees, piensen en esto. Y hoy no está el bebé que utilicé la semana pasada. El dinero no dio para pagarle 2 presentaciones al bebé. Pero piensen en esto. Un bebé, aunque no tan grandecito, un bebé que tiene hambre, un bebé que usted le está dando una botella con leche, quítasela a ver si el bebé no le da ira. Empieza a gritar incontrolablemente y hasta que no se le da lo que él quiere, y no solamente la leche, un juguete. Pues yo siempre he dicho, a los bebés no hay que enseñarlos a ser pecadores, ellos vinieron así de paquete. Romanos 3:10 dice que justo no hay ni siquiera uno. Y a veces hay que bebé tan lindo, pero qué malo es. Y cuando le da ira, ellos son el mejor ejemplo, porque cuando le da ira, no hay quien los controle. Pero saben que a veces a muchos de nosotros como adultos nos da ira de esa misma manera, y aún siendo cristianos. Me encantaría poder decir que cada uno de nosotros caminamos en las nubes y nada nos molesta, pero sería mentiroso. Y de eso es que quiero que nos enfoquemos hoy, porque realmente no he venido a hablar ni de bebé ni de cómo controlarlo. Yo tengo 6 y el más pequeño va a cumplir 27 o 28. Tengo creo que 12 nietos y no he aprendido a controlar ninguno de ellos. Pero hemos venido a hablar de cómo Dios nos dice, o lo que Dios nos dice sobre nuestra ira. Y es a ti, cristiano. Así que tengo que preguntarte lo siguiente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que perdiste los estribos? Think about that. Piensen en eso. Para algunos pasó esta mañana. Yo no sé ustedes, pero yo hoy he venido a ser transparente. Porque lo he dicho, no me diga que no, hermana. Yo sé que tú eres mi esposa, pero voy a hablar de ti. Cuando no le va a dar ira a ella.
porque me gustan los ejemplos prácticos, no. En nuestro caminar con el Señor al principio, uno de los días que más nos causaba ira a ambos era los domingos por la mañana. Los nenes no querían levantarse, no querían ir, y esta es mi hija que está aquí, so voy a hablar de ella también. Se formaban las peleas más grandes en la semana en casa, eran los domingos. En el día de hoy, ahora yo entiendo que era el enemigo metiéndose para que no viniéramos a la iglesia, para que no nos dedicáramos a las cosas de Dios, pero la ira se iba por el techo. Todo, y le hubiese pedido al pastor Dani que pusiera, tenemos el video de la familia saliendo de la casa, que todo le andaba mal. Ese video lo podían haber hecho de Loren y yo y los nenes, porque era así y nos causaba ira. Y llegábamos a la iglesia, antes de llegar a la puerta, estábamos que si nos ponían un huevo en la cabeza, frito quedaba. Estábamos hirviendo, pero entrábamos por la... Que Dios te bendiga, hermano. Hermana, qué bueno verte. Pero hacía unos minutos que nos queríamos comer vivo. Pues yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que tú perdiste los estribos? ¿Alguna vez has tenido un gran estallido por algo realmente pequeño? Yo tengo ejemplos. Lo dije hace como un mes atrás. Loren y yo peleamos por un huevo sancochado. No me acuerdo qué fue lo que pasó y no tenemos tiempo para entrar en detalle. Pero cuando escribí eso es lo que vino a mi mente. ¡Qué tontería! ¿Y cuántos de nosotros, a cuántos aquí la esposa le ha robado el último muslo de pollo frito que está más? Yo sé que tiene que haber uno o dos por aquí. Y uno empieza a pelear por eso. Pero lo que quiero es que vayan pensando no en lo perfectos que son, porque lamento decirle que no son perfectos. Es que vayan pensando y lo estoy pensando en inglés, lo voy a decir en inglés, how broken we really are. Cómo verdaderamente estamos, que sin Dios nada podemos hacer, que necesitamos a Dios en nuestra vida porque hay cosas pequeñitas que nos hacen perder los estribos. Hay cosas que nos hacen pelear y tener ira y después nos damos cuenta de que, ¿por qué eso me dio coraje? La chuleta quema. De esa no sé, pero después vamos a averiguar de la chuleta quema. ¿Alguna vez te has enojado y has dicho algo que no deberías haber dicho? Algo que no querías decir, algo que desearía poder retractar. Think about that. Yo siempre uso la ilustración de las plumas de ave y la bolsa y ir y llevarle y ponerle las plumas al frente a alguien que uno ha hablado mal y venir 2 o 3 días a recoger. No se puede. Pero a veces herimos a las personas que están más cerca a nosotros. Con esto de la ira, porque a veces con los de afuera pretendemos. Ponemos estas caretas y estamos bien chéveres. Cierra la puerta y empieza la lucha libre, salen las caretas, nos trepamos en la soga. ¡Ah! Y yo sé que ahora nos hacen reír un poquito a muchos de nosotros, pero todos lo hemos hecho. Nadie sabe lo que hay en la olla, el que nos mueve. Pero la realidad, mis hermanos, es que no estamos solos. No estamos solos. Algunos de nosotros luchamos con nuestra ira mucho más que otros. Eso es la verdad. Pero todos hemos estado ahí en un grado u otro. Amén. Pero aquí están las buenas noticias. Esas son las malas noticias. Ahora vamos a ver las buenas noticias. Como les dije al principio, Dios tiene la respuesta para nuestra ira. A través de su palabra, Dios nos quiere enseñar qué es lo que debemos hacer para tener victoria en cuanto a nuestra ira. Alguien dice amén. Y hay 5 cosas que veremos hoy desde la palabra de Dios que nos van a ayudar a tener victoria. ¿Están conmigo? Es más, dígale a la persona que está a su lado, prepárate.
Pero no se lo diga con ira, díselo con amor. Prepárate. ¿Okay? Así que todo el mundo tiene boletín. Ahora vamos a ver si me da ira a mí. Todo el mundo tiene boletín. Pueden levantar su boletín. Si a alguien le hace falta un boletín, puede alzar la mano. No, mira, todo el mundo, 100%. Amén. Aquí la razón que tenemos estos boletines es que los producimos porque hemos encontrado que nosotros, el ser humano, aprendemos mejor escuchando, viendo y escribiendo. Y para que tengan algo con todos los versículos que se puedan llevar a su casa y puedan seguir estudiando la palabra de Dios sobre el tema. Lo primero que quiero que escriban ahí en su boletín, en el punto número 1 o el número Romanos 1, es lo siguiente. Necesitamos ver y escriban, indignidad de nuestra ira impía. ¿Están conmigo? Dios quiere que veamos la indignidad de nuestra ira impía, pero recuerden que un poco de enojo a veces es apropiado. Y denme un poquito de espacio para que podamos ver eso. En Efesios 4:26, este versículo lo vamos a repetir bastante en la mañana de hoy. Dice, si se enojan, no dice no se enojen, dice si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Una de las razones por lo que esto es posible de que si se enojan no pequen es porque existe algo que se llama la ira buena. ¿Están conmigo? Hay ira buena. Y hablamos un poquito el domingo pasado. Hablamos sobre Jesucristo. A Jesucristo, Jesús siendo Dios, le dio ira. Y lo vemos en varios lugares de la Biblia. El domingo pasado hablamos de Marcos capítulo 3, los primeros 5 versículos, léanlo. Y se darán cuenta que le dio ira, pero era una ira buena, una ira santa. Porque allí vimos a Jesucristo cuando se enojó, pero él se enojó en el momento correcto, se enojó de la manera correcta y se enojó por la razón correcta. Y eso es una ira piadosa, es una ira buena y cada uno de nosotros hemos tenido ese tipo de ira. Pero la mayor parte de las veces, si vamos a ser honestos, cuando nos enojamos, pecamos. Ay, yo no sé, yo voy a orar para que Dios se encargue de esto. Si ella supiera lo que está causando en mí, ay, espero que se dé con el pie en la mesa para que sepa el dolor que yo siento. Este nene no hace caso. Mi mamá tenía un refrán y ahora yo me di cuenta que era como para soltar. Hijo eres, padre serás, madre serás. Tú vas a ver. Y nos da ira ese tipo de cosas. Pero a Jesús le dio ira, pero fue una ira piadosa, una ira buena. Pero como dije, la mayor parte de nosotros, cuando nos da ira, nos enojamos y pecamos. Y ahí es donde está el problema. No es que nos dé ira, es que nos dé ira y pequemos. Santiago 1, 16 al 20 nos ayuda a entender. Ahí la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Nos dice, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos debemos estar listos ¿para qué? Para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. That's hard. Yo no sé ustedes, pero yo le hablo a una persona y mientras estoy hablando le estoy tratando de mirar a los ojos y quiero escuchar lo que ellos dicen, pero mi mente está formulando qué voy a decir. Y más cuando estamos un poquito luchando uno con el otro, yo creo que yo ni escucho lo que dice la otra persona y yo sé que uno lo que está formulando, ¿cómo le voy a contar? Ella va a aprender, tú vas a ver.
y estoy formulando, y muchos de nosotros nos apresuramos al hablar en vez de detenernos y escuchar. Y Dios nos dice que eso no es lo que debemos hacer. Y nos dice en el versículo 20, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Ahí es donde está el meollo de todo esto. ¿Queremos vivir como Dios quiere que vivamos? Tenemos que saber qué Dios dice en cuanto a nuestra ira y cómo controlarla. Nuestra ira impía es algo injusto e indigno. No hay nada de bueno en la ira impía y puede causar un daño terrible en nuestras vidas. Y es por esto por lo que el versículo 26, Pablo nos incita y nos dice, si se enojan, no pequen. Proverbios 14, 17 al 18 dice, los que se enojan fácilmente cometen ¿qué? Me encanta esto en la Nueva Traducción Viviente, porque es bien claro y yo quiero que lo entendamos. Los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son ¿qué? Odiados. Los simplones están vestidos de ¿qué? De necedad, pero los prudentes, y ahí es donde cada uno de nosotros queremos estar, los prudentes son coronados de conocimiento. Nuestra ira impía es algo injusto e indigno y puede causar un daño terrible en nuestras vidas. Y es también por eso que el Salmo 37:8 nos dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y a mí me encanta coger estas palabras y como desminuzarlas, porque si Dios me dice, deja la ira, es porque Dios sabe que yo lo puedo hacer. Yo la puedo dejar. Dios no me va a decir que yo haga algo que yo no estoy capacitado para hacer. Si Él dice, deja la ira, es porque la puedo dejar. Amén. Y aquí vemos que la ira solo causa daño. Y es por esto por lo que necesitamos entender la indignidad de nuestra ira, porque puede causar más daño de lo que tú te puedes imaginar. Si tuviéramos tiempo, podríamos pensar en todas las personas que le hemos causado daño, a veces con las palabras, acciones, cuando estábamos en el medio de la ira. Eso es lo primero que Dios quiere que aprendamos. Lo segundo, y escriban esto, aceptemos la realidad de nuestra ira. A mí nunca me da coraje. Yo soy un pan de Dios. A mí nada me molesta. En inglés, como dice esto, en español es todo me resbala. Cada uno de nosotros tenemos que aceptar que sí nos da ira y tenemos que aceptar la realidad de nuestra ira. Si se enojan, dice Efesios 4:26, ¿qué? No pequen. Porque cuando entendemos la realidad de nuestra ira, cuando nos enojamos, tenemos que entender que es nuestra ira. And this one's going to be a little bit of a shocker. Quizás para algunos esto quizás va a ser un poquito alarmante para algunos. Nadie nos hace enojar. Nadie nos hace enojar. Por muy ofensiva que pueda ser la gente a veces, cuando nos enojamos, el problema no son ellos. Somos nosotros. Porque nosotros podemos elegir no enojarnos. ¿Se te quemó la chuleta? Cómete un huevo frito. Pero no, se quemó la chuleta y ahí empieza uno con la chuleta. Y las habichuelas no tienen sal. El ajo, yo no sé, eso está mogollado. ¿Usted sabe lo que es mogollado? I don't know how to say it any other way. Es mogollado. Se queda igual, mogollado. Y por ahí seguimos. ¿Y te acuerdas que en el 1934 se te cayó esto? Y empieza la ira a como un snowball. Son nosotros, el problema somos nosotros porque... Lorraine, tápate los oídos, por favor, mi amor, yo te amo.
Dios sabe que sería un mentiroso si no dijera esto. Hay muchas ocasiones en mi vida, muchas, que yo digo, yo no voy a dejar que eso me moleste. ¿Y qué sucede? Me molesta. Y empieza a dar y a subir. El mostrito ese que Dani puso allá arriba empieza a salir. Y uno trata de empujarlo y no. Y le pido a Dios que poder confesarlo para poder controlarlo. Porque mis hermanos, sé que nos están visitando. Mi nombre es David. Soy el pastor, pero soy un pecador, redimido por la sangre de Cristo. Pero le pido a Dios que todos los días me ayude. Por eso estos mensajes yo me los gozo solo. Yo los lloro solo antes de que los predique aquí, y los cantazos. Yo no estoy gordo, yo lo que estoy hinchado. Porque yo cojo los cantazos que Dios me da a través de esto. Voy a contarle una historia rapidito. Porque tenemos que entender que nuestra ira es nuestro problema. Y el problema es nuestro corazón. Ese es el problema, es nuestro corazón. ¿Y saben qué? Y eso tiene consecuencias. Escuchen lo siguiente. El escritor y pastor Ed Roll escribió lo siguiente. Él escribió: cuando yo era joven, una familia vecina sufrió una enfermedad devastadora. Varios de los niños murieron y el resto sufrió daño cerebral permanente. Lo que los investigadores descubrieron fue que el padre había encontrado un cargamento de semillas desechadas de maíz y que alimentó con ella los cerdos de la familia. Estoy hablando de los animales, ¿ok? Por si acaso tengo que aclarar eso. Al maíz que el padre encontró que no era apto para alimentar animales, lo habían tratado con algo para que los insectos no lo comieran una vez que germinara. Los cerdos lo comieron, aparentemente sin efectos dañinos. Sin embargo, cuando los cerdos se convirtieron en el desayuno familiar, la familia se envenenó. Parece que muchas sustancias, pesticidas y metales pesados como plomo y mercurio no pasan por el sistema digestivo, sino que permanecen para siempre en el cuerpo. En dosis minúsculas, los efectos son mínimos. Pero con el tiempo, las consecuencias son terribles. Y eso es lo que ocurre a muchos de nosotros. Cada minuto ingerimos cantidades de conflictos, cantidades de falta de respeto. No hay problema, pensamos. Eso sencillamente se desecha. Pero no es así. Al contrario, se entierra en nuestro hígado y 20 años después explotamos con un chillido y nos preguntamos de dónde salió esa ira, de dónde salió esa rabia. Pero la ira hay que manejarla, no es esconderla, no es guardarla y no es ignorarla, es saber qué Dios nos dice que debemos hacer con ella. Lo primero que debemos entender es que la ira es algo indigno. Pero lo segundo es que tenemos que aceptar la realidad de nuestra ira. Y lo tercero, escriban esto, necesitamos considerar la causa, y no le pongan nombre, la causa de nuestra ira. Efesios 4:26 dice: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Aquí Pablo les dice a los cristianos nuevamente: si se enojan, no pequen. Y yo espero que alguien vaya y se haga una camiseta con eso, salgan de aquí con eso: si te enojas, no peque. ¿Por qué? ¿Por qué estamos enojados? ¿Por qué? Miren, generalmente es porque tenemos pecado y egoísmo en nuestro corazón.
Pero miremos eso un poquito más profundo, porque puede marcar la gran diferencia, mis hermanos. Después de todo, hay muchísimas presiones en la vida. Amén. ¿Cuántos aquí trabajan fuera? Y no importa si trabajamos fuera o trabajamos dentro, si trabajamos para un jefe, Dios nos dice que trabajamos para Él. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros tenemos mucha presión en el trabajo? Antes de estar en el ministerio a tiempo completo, fui ejecutivo por muchos años de finanzas, después de computación, después de venta, y hubo un tiempo en mi vida que trabajé a 100% de comisión. ¿Usted quiere ver what are you made of? Trabaje 100% de comisión. Y es bíblico, el que no trabaja no come. En comisión, tú no trabajas, tú no comes. Pero la presión es enorme. Porque todos los días usted sabe qué es lo que necesita para mantener el hogar y no vendiste nada. O a veces esta ira viene por las circunstancias que estamos viviendo. Y estamos viviendo vidas bien estresadas y muchos estamos o están enojados en sus trabajos. ¿Y qué pasa? Se lo trae a su casa. Y cuando lo trae a su casa, lo trae a sus hijos, a su esposa, hasta el pejo lleva cantazo. Y yo digo, Dios es tan bueno que esta mañana, cuando venía de camino, yo hago un devocional audible que escucho y estaba estudiando el libro de Hechos. Y cuando terminé, que estoy haciendo mi oración, cambio a la emisora cristiana y sale un pequeño anuncio de Focus on the Family. Y es el nombre, no me acuerdo el primer nombre de él, pero el muchacho se llama apellido Porra, que trabaja con Focus on the Family. Y yo digo, Dios es tan bueno porque yo vengo dándole vuelta al mensaje en mi mente. Y él estaba hablando de la ira que uno sufre en el trabajo y debe dejarla en el trabajo. Estaba hablando de que cuando te subas a tu auto, ora y la dejas ahí. Cuando llegas a tu casa, deja el trabajo en el trabajo. Y cuando llegas al trabajo, deja la casa en la casa. Pero qué difícil es hacerlo. Pero con Dios todo es posible. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Pero yo no sé con quién estoy hablando. Quizás usted en este momento tiene frustraciones, pero Dios nos quiere que nos desquitemos esas frustraciones con la gente que nos rodea. Y dije hace un rato, a veces las personas más amadas son las que más cantazos llevan, porque es con las que más confianza tenemos. Al jefe no se lo decimos, pero a la esposa sí. Y allá como que vivimos de nuevo lo que pasó y allá se formó una pelea por algo que no tiene nada que ver con la esposa o los hijos. Pero muchas veces lo hacemos. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios, porque Dios tiene una solución para eso. Dios tiene un antídoto para eso. Y en Primera de Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él. ¿Cuántos saben ese versículo? ¿Cuánto lo ponemos en práctica cuando estamos en medio del estrés? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Filipenses 4:6-7 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia o de gracias. Y la paz de Dios, me encanta eso, porque eso siempre cuando le oramos a alguien que está, se lo decimos. ¡Ay, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento! Pero ¿qué significa eso en nuestra vida? Tenemos que entender que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Melanie, ¿tú estás estresada, hermanita? Te casas el sábado. Pero ¿sabe qué? Las ansiedades no se las dé al wedding planner, ni a tu futuro esposo, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu prima. Dáselas a Dios. Y Él sabe
qué es lo que tú necesitas y todo va a salir bien, ¿verdad que sí? Amén. Miren, yo creo que se puede ver la diferencia entre lo que mucho hacemos y lo que Dios nos dice que debemos hacer. Vamos a ser honestos. Muchos de nosotros nos atribulamos. Sabemos, conocemos el pasaje, lo leemos, algunos de nosotros hasta lo enseñamos. Pero cuando nos toca a nosotros, ahí nos encerramos. Y Dios quiere que lo soltemos hoy. Entendamos que debemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender sobre nuestra ira? Es que necesitamos ver la indignidad de nuestra ira. Segundo, debemos aceptar la realidad de nuestra ira. Tercero, debemos o necesitamos considerar la causa de nuestra ira. Y cuarto, escriban esto, necesitamos confiar en Dios para que nos ayude a controlar nuestra ira. Esto es lo más importante que podemos hacer, confiar en Jesús para que nos ayude a controlar nuestra ira. Leamos nuevamente Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. La implicación aquí es que con la ayuda de Dios podemos aprender a controlar nuestra ira. Tal vez ha pensado, bueno, simplemente yo no sé tú, David, pero yo no puedo controlarme así. Cuando yo me enojo, yo no me puedo controlar. Así me pone el moño al revés. Se me para el moño. Yo tengo que dejarlo salir porque si no lo dejo salir voy a explotar. ¿Sabes que estás bien equivocado? Equivocada. Déjame hacerle un relato rapidito. ¿Alguna vez, cuántos aquí han estado en una discusión en su casa? De esas discusiones bien chéveres que está uno con la esposa, Lorraine, tápate los oídos. Y uno pero está ahí, está como Cassius Clay, Muhammad Ali, está dando tu puñito, wow, esta la gano yo, pero ella viene y tira también, y estamos ahí envueltos, casi estamos como luchadores, ahí esto está encendido. Y suena el teléfono. Ring, ring, y no es el Gran Combo. Y cuando suena el teléfono, estamos en medio de la pelea y cogemos el teléfono. Hola. Sí, es el pastor David. Ay, que Dios te bendiga. Ay, sí, hermano, sí, seguro que sí. Hoy, sí, no te preocupes, yo no estaba haciendo nada. Y todo cambia. No sé cuánto le habrá pasado eso. Acuérdense que a Dios no le gustan los mentirosos. Pero si nos damos cuenta de eso, y sé que todos hemos pasado en algún momento en nuestra vida, hemos hecho eso. Estamos en medio de tremendo pleito y a lo mejor no es el teléfono, alguien tocó la puerta, algo sucedió y ¡pam! Cambiamos. ¿Qué te debe dejar ver eso a ti? Que puedes controlar la ira. Podemos controlar nuestro temperamento y especialmente cuando tenemos a Dios en nuestra vida. Amén. Podemos confiar plenamente en Jesús para que nos ayude, porque Él lo hizo todo en la cruz por nosotros. Y lo que tenemos que dejar que Él sea Dios y nosotros dejar de tratar de ser Dios. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, tomó sobre Él o sobre sí toda la ira injusta que Dios tenía por nosotros. Él fue el que la cargó. Y cuando recibimos a Jesucristo resucitado como nuestro Señor y Salvador, todos nuestros pecados son perdonados y podemos vivir para siempre en el cielo con Él. Amén. Pero pasa algo más cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice, Pablo mismo en Corintios nos habla de que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Entonces lo que me deja ver es que con Dios nosotros podemos cambiar, debemos dejar que Él opere en nosotros y a través de nosotros. Amén.
Así que podemos hacer todas estas cosas que Pablo nos dice ahora en los versículos del 22 al 26 por el poder de Cristo que actúa en nosotros. Amén. Leamos Efesios 4, 22 al 26. Nos dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Eso es lo que debemos hacer. ¿Y cómo hacemos eso? Ser renovado en la actitud de su mente. Eso me encanta porque Romanos 12, 1 al 2 nos habla de eso tremendamente. Pero nos dice qué es lo que debemos hacer cuando somos renovados en la actitud de nuestra mente. Es ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y ahora miremos esto más de cerca. En el versículo 22 podemos despojarnos con respecto a nuestra conducta anterior. No tenemos que seguir viviendo como vivíamos antes. No tenemos que seguir siendo el viejo hombre que tiene corrupta sus deseos engañosos. En Cristo todo lo podemos. Amén. Podemos aprender a deshacernos de nuestras viejas costumbres pecaminoso, pero es que yo soy así, es que Dios me hizo así. No, mi hijito, no. O mi hijita. Podemos, si dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, podemos cambiar. Pero yo digo que la mayor parte de las peleas matrimoniales empiezan con eso. Es que tú sabías cómo yo era cuando te casaste conmigo. Si lo hubiera sabido, no me hubiera casado. Embuste. Ay, yo le doy gracias a Dios que ya estaba entretenida, no yo. Yo tengo que decir algo porque tengo que acumular puntos ahora y sigo con esto rapidito. No me cuenten esto. En los últimos meses y años yo estoy más enamorado de mi esposa que nunca. Y eso es verdad. Porque ella me cuida. Anyway, vamos para allá. En el versículo 23 podemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Todo comienza ahí, mente y corazón. Y podemos, Dios nos dice que podemos. No tenemos que seguir viviendo. Si eres una persona colérica, creo que se dice en español, y siempre estamos en medio de la ira, you could change. But you gotta let God change you. Tú no puedes cambiar por tu cuenta, tú tienes que dejar que Dios sea el que te cambie. En el versículo 24 podemos ponernos el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios. Si usted todavía lleva tiempo que entregó su vida al Señor y sigue viviendo de la manera en que vivía antes, arrepiéntase. Arrepiéntase honestamente y entréguele su vida verdaderamente al Señor y deja que Él lo cambie. No se suscriba a lo que el mundo quiere que nos suscribamos, de que yo soy así y por eso así voy a morir. No, no, no. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere transformarnos. Y si lo dejamos, Él lo puede hacer. Podemos vestirnos de la justicia de Dios. Amén. El versículo 25, podemos dejar del lado la mentira y podemos vivir en la verdad. ¿Y saben qué? No sé si saben esto o no, pero no existe tal cosa como mentiritas blancas. Todas son mentiras. Cuando vamos al campo misionero, una de las preguntas que le preguntamos a las personas que conocemos, que estamos compartiendo el evangelio, especialmente cuando hablamos con niños, ¿cuántos pecados previenen, se dice en español, previenen que usted no pueda ir al cielo? ¿Cuántos? Uno. ¿Cuántas mentiras te hacen mentiroso? Una. Pero el enemigo quiere que justifiquemos esas acciones aún siendo cristianos. Y Dios nos dice que no. El versículo 26 nos deja ver que podemos estar enojados, pero podemos estar enojados sin pecar. Y podemos controlar nuestra ira antes de que se ponga el sol. Le estaba hablando a Melanie el domingo pasado.
Y me gusta la interacción porque nos ayuda a como encajar esto. Ella se casa, con el favor de Dios, este sábado. Loren y yo llevamos 38 o 39, hermana. 38 años de casado. Años maravillosos. Ay, Señor. Pero una de las cosas que en el matrimonio cada uno de nosotros tenemos que aprender es que nunca nos debemos acostar enojados. Eso de que tú duermes en la sala y yo estoy... No, mijito, no. Resuelva tus problemas. Y si no lo pueden resolver, no duerman. Sigan en oración, hínquense ante Dios y entréguenle las cosas a Dios, pero no dejen que llegue la puesta del sol sobre su enojo, porque le están dando cabida al enemigo. Por ahí es que él se mete. ¿Me entienden? Escriba eso, hermanita, que bueno, sí, escríbelo. Vamos a seguir, miren. Si hemos confiado en Jesús para salvarnos, entonces debemos confiar que Él nos puede cambiar. Sounds elementary, but it's so fundamental. Si confiamos que Jesús nos puede salvar, debemos confiar que Él nos puede cambiar. Podemos confiar que Él nos hará mejor. Podemos confiar que Él también quitará nuestra ira. Pero ¿saben algo, mis hermanos? No todo va a suceder de la noche a la mañana. Y ahí es donde viene un problema también. Ah, pero tú no eras cristiano. ¿Cuántos se le han dicho esto? Y eso que eras cristiano. Por eso yo hago hincapié siempre que yo soy un pecador. Y mucha gente dice, ay, yo esa iglesia no, ¿cómo va a ser que el pastor es un pecador? Es que soy un pecador, porque justo no hay ni siquiera uno, pero soy un pecador redimido por la sangre de Cristo. Yo ando en el mismo bote con ustedes. Estamos todos juntos. Lo que yo le pido a Dios, que juntos podamos aprender y ayudarnos en armonía y en amor a dejarnos ser transformados por Dios y no seguir dejando que el mundo dicte cómo somos. Pero ¿cómo hacemos eso? Segunda de Pedro 3:18 nos dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. No podemos confiar en el que no conocemos, ni podemos conocer al que no buscamos. Tenemos que buscar a Dios y tenemos que seguir creciendo en Él. No nos podemos quedar estancados. Yo llevo 20 años, 25, 30, sirviéndole al Señor. Yo he leído la Biblia como 14 veces, lea 15, 16, 18. Porque yo no sé ustedes, pero yo puedo leer un versículo bíblico y un día me habló en una situación. No es que cambió el versículo sigue siendo el mismo. Es la palabra de Dios, pero la aplicación a mi vida ha cambiado. Estoy en una etapa distinta de mi vida y Dios me está hablando. Hay un momento cuando Él nos habla como niños, pero debe llegar un momento cuando nos habla como adultos. Adultos espirituales maduros en Él. Amén. Hay algo que yo he dicho aquí a menudo y sentí que, y creo que lo había clarificado una vez, pero lo voy a darle la cita completa. Yo digo lo siguiente, yo no soy el hombre que yo era. Y si no me creen, al final pregúntale a mi esposa. Yo no soy el hombre que yo era, pero tampoco soy el hombre que debo ser en Cristo. Pero la cita correcta de esto fue dicha por John Newton y él lo dijo de esta manera. No soy lo que podría ser, no soy lo que debería ser, no soy lo que deseo ser, no soy lo que espero ser, pero doy gracias a Dios por no ser lo que una vez fui. Y puedo decir con el gran apóstol, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Alabado sea el Señor. Repasemos una vez más. Necesitamos ver la indignidad de nuestra ira. Necesitamos aceptar la realidad de nuestra ira. Necesitamos considerar la causa de nuestra ira. Necesitamos confiar en Dios para que nos ayude a controlar nuestra ira. Y por último, necesitamos perdonarnos
unos a otros como hemos sido perdonados. Y esa declaración a mí me da miedo, para serlo honesto, porque a mí Dios me ha perdonado mucho. Y al que mucho se le da, mucho se le requiere. Y si nosotros vamos a ser honestos con nosotros mismos, Dios te ha perdonado mucho. Mucho debes perdonar. Dios quiere que perdonemos a los demás como Él nos ha perdonado a nosotros. Su palabra enfatiza esta verdad en los versículos 31 al 32 y estamos por terminar. La palabra dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos uno con otro y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Wow. Si alguna vez vamos a superar nuestra ira, tenemos que perdonarnos unos a otros como hemos sido perdonados. Pero ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Alguien alguna vez dijo que el perdón bíblico significa literalmente dejar ir o despedir. Just let it go. Yo no sé para quién es esto, pero alguien necesitaba escuchar esto hoy. Perdón bíblico es simplemente dejarlo ir. Esta persona dijo que el perdón es la voluntad de poner tanto al ofensor como la ofensa en las manos de Dios y dejar que Él, Dios, se encargue del asunto. Si vamos a superar, mis hermanos, nuestra ira, tenemos que perdonar como hemos sido perdonados. ¿Y cómo es que Jesús nos perdona? Su perdón es inmerecido, es ilimitado, es interminable. Su perdón fue costoso, Él pagó un precio enorme en la cruz, pero también su perdón es compasivo y su perdón es completo. Jesús nos perdona sacrificialmente, amorosa, paciente, repetida y eternamente. ¿Me siguen? Así que cada persona en este mundo merece el castigo eterno por nuestros pecados. Es la realidad. Pero Dios, alguien puede decir, pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Oremos. Yo les voy a pedir que bajen su rostro y cierren sus ojos ahí donde están. Y piensen en esto. Ahora Dios nos llama a perdonar como hemos sido perdonados y Dios nos va a ayudar a que lo hagamos. Porque el Señor puede darnos un poder asombroso para perdonar. No sé si usted está luchando con el perdón, la falta de perdón o no darle el perdón a alguien. Resuelva hoy, aquí en este lugar, en estos momentos, de dejarle eso a Dios. Porque ciertamente es posible que nuestros corazones cambien y los ponemos en las manos de Dios. Porque no podemos hacer esto solo. Pero Dios nos quiere ayudar, nos puede ayudar y nos ayudará a que perdonemos como Él nos ha perdonado. Y eso quita el fuego de nuestra ira. Porque quiero que entendamos algo. Dios no quiere que solo manejemos nuestra ira. Él quiere que la dominemos. Él quiere que la superemos. Y podemos, porque Él nos ayudará. Así que pon tu confianza en nuestro Señor y Salvador resucitado Jesucristo. Y Él te va a ayudar a superar tu ira. Así que si usted está aquí hoy y quizá tiene una lucha con alguien, yo le voy a pedir a Dios en oración de que Dios te ayude a que suelte eso hoy mismo. Hace muchos años atrás Dios puso en mi corazón predicar sobre el perdón y hice una declaración de que por favor vengan y dejen todas esas cargas como maletas, déjenlas aquí en el altar y no se las lleven cuando salgan.
Y entre los que estaban con nosotros había un hermano, un caballero, a quien amo mucho, que sintió convicción porque tenía una situación y tan pronto salió de este lugar, inmediatamente llamó a la otra persona y se reconciliaron. Porque eso es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros controlemos nuestra ira, superemos nuestra ira, pero aprendamos a perdonar como Él nos ha amado. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias primeramente por tu palabra. ¿Dónde estaríamos, Señor, si no fuese por ti? Así que, Padre, yo vengo delante de ti, delante del trono de tu gracia, Señor, y yo quiero públicamente volver a entregarme a ti, Señor. Yo sé que yo estoy salvo y yo voy para el cielo cuando yo muera, Señor, pero yo necesito que tú me ayudes a controlar todas estas áreas de mi vida que todavía siguen molestándome. Aquí estoy, Señor. Haz conmigo como tú quieres. Pero, Padre, yo te pido por mis hermanos, mis hermanas, tanto en línea como aquí presencialmente, que si hay alguien entre nosotros que está luchando con una situación difícil, que ahí donde está no tiene que ponerse de pie, no tiene que gritar aleluya, pero lo que sí tiene que hacer es entregártela a ti hoy. Dejarla en tus pies, echar toda esa ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Pero, Padre, no te podemos llamar Padre a menos que seamos tus hijos. Y tu palabra claramente nos deja ver que todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que han confesado con su boca que Jesús es el Señor y han creído en su corazón de que Dios lo levantó de entre los muertos, son los que son salvos y son los hijos de Dios. Así que, Padre, yo te pido que si hay alguien entre nosotros, todo el mundo con su rostro bajo y sus ojos cerrados, que nunca ha entregado su vida a ti, que no ha hecho ese acto personal de clamar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón de que Dios lo levantó de los muertos, yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú toques ese corazón y lo hagas hoy, ya sea en línea o sea aquí. Yo estoy orando específicamente por esas personas que todavía no han dado su vida a ti. Así que, Padre, yo te pido que mientras tú estás obrando en el corazón de todos nosotros, estás limpiando, estás identificando cosas que tenemos que dejar en este lugar hoy, que en este momento esas personas que todavía no se han entregado a ti, ahí donde están, repitan esta oración conmigo. Querido Jesús, reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz para perdonarme de todos mis pecados. Yo confieso, yo clamo con mi boca, Jesús, que tú eres el Señor. Yo también creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Creo lo que tu palabra dice, que al creer esto yo soy salvo. Así que, Padre, yo te doy gracias por aquellas personas que no te conocían y en este momento entregaron su vida a ti. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Todo el mundo con su rostro bajo y sus ojos cerrados. ¿Habrá alguien aquí hoy que haya hecho esa oración conmigo? ¿Puede levantar su mano? Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, pero ahora antes de ser despedido, yo te pido por cada familia, cada hijo tuyo, Señor, que estamos aquí, que nos ayude a lidiar con lo que tenemos por delante, que nos ayude a superar la ira, que cuando la ira entre a nuestras vidas, entendamos que tú nos llamas a soltártela a ti y confiar en ti y buscar, como dice tu palabra, en ti estar en paz con todo hombre. Así que, Padre, yo te doy gracias por esta congregación, te doy gracias por aquellos hermanos que nos visitan hoy, tanto en línea
como presencial. Yo te pido, Señor, si a ti te place, que vuelvan entre nosotros, Padre. Aquí estamos con los brazos abiertos para recibirlos como parte de nuestra familia. Padre, yo te sigo pidiendo por aquellos entre nosotros que quizás están un poco enfermos, Señor, que tú poses tu mano poderosa y tú traigas sanidad divina sobre ellos, Padre. Lo confiamos que así será hecho, Padre. Te damos gracias por este servicio, Señor. Prepáranos para el resto de la semana, Señor. Sabe toda la agenda que tenemos por delante. Pero en ti todo es posible, Cristo, porque tú nos fortaleces. Y es en tu nombre que oramos. Y el pueblo de Dios grita, amén. Que Dios me los bendiga, hermano, y me gustaría saludarlo. Bienvenido a Grace Latino, donde somos familia en Cristo.